Bien, buenos días. Ya son las 11 de la mañana. Buenos días a todos. Bienvenido a la clase de saneamiento ambiental, bachiller en ciencia, décimo. Nos vimos en la clase anterior, introducción ambiental. Entonces esta clase es de saneamiento ambiental. Ya saben cuáles son ya les expliqué a ustedes en la clase anterior, el sistema de evaluación, el sistema de cómo cómo se trabaja en la plataforma, las actividades. Así que usted está bien claro en esa parte. Igual, parece que son dos materias diferentes: saneamiento ambiental, introducción ambiental. Las actividades son diferentes, no son las mismas, no son las mismas. Así que cada una tiene sus actividades. Vamos a ver entonces la parte del concepto de saneamiento ambiental. Saneamiento ambiental, más que una materia, más que una asignatura, es la parte en cómo nosotros queremos ese ambiente. Nadie quiere un ambiente contaminado, nadie quiere un ambiente totalmente destruido. Todo el mundo quiere un ambiente, una calidad ambiental buena, un ambiente sano, saludable. Entonces, tenemos que regirnos por ciertas acciones y ciertas normas para mantener ese ambiente sano y saludable. Para ti, ¿qué es saneamiento ambiental? Como ustedes son nuevos, así que les voy a dar la parte de conceptos. El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. El saneamiento ambiental, como es un conjunto de acciones que debemos tener para tener una salud pública, una salubridad ambiental, nosotros tenemos que regirnos bajo esas acciones. Creo que tenemos a alguien nuevo aquí que estaba anteriormente. Gabriela. Gabriela, ¿estás por allí? Bueno, seguimos. Entonces, ese conjunto de acciones es que nosotros debemos alcanzar al final para mantener un saneamiento ambiental o una sobriedad ambiental. Y no importa en el lugar donde vivamos, sea en un área urbana o sea en un área rural. Nosotros tenemos que tener acceso al agua potable, tenemos que tener un manejo sanitario de las aguas residuales y excretas, también el manejo sanitario de los residuos sólidos o desechos sólidos y un comportamiento higiénico. Miren todas esos factores y qué comprende cada uno de ellos. Por derecho universal, nosotros tenemos derecho a tener el acceso al agua potable. Si nosotros no tenemos agua potable, entonces ¿qué vamos a tomar? Agua contaminada, agua que nos puede afectar la salud y nos puede provocar ciertas enfermedades en el organismo. Tenemos también un manejo residual, un manejo de las aguas residuales. Cuando hablo de las aguas residuales, estoy hablando de las aguas grises y aguas negras. Son las aguas que comprenden en el uso en los hogares. Cuando utilizamos el agua en el baño, en el lavamano, en el fregador. Entonces son aguas residuales. Cuando aguas grises. Cuando hablamos de aguas negras, estamos hablando de las aguas que vienen con excretas. Entonces tenemos que saber cuál es el manejo que le debemos dar a cada uno de ellos. Si vivimos en un área rural, lo más elemental es que tengamos baños higiénicos. Tenemos un gran tanque séptimo y ahí se va a depositar todas esas aguas. Eso debe estar herméticamente cerrado
Cuando eso se llena, tenemos que pagarle a alguien que extrae y vacía en ese tanque séptico. Cuando es área urbana, hay una red de tuberías en donde todas esas aguas residuales de todas las barriadas, negocios, industrias, todas esas aguas residuales van a través de esas tuberías y van a dar a una gran planta de procesamiento de agua residual, una planta de tratamiento de agua residual. Eso es lo ideal que debemos tener en la sociedad. Y por último, y por los últimos dos, que son el manejo de los residuos sólidos, otro problema que está afectando la salud de la población. Y por último, el comportamiento higiénico de las personas. Es el más indispensable de todo. El comportamiento humano. ¿Para qué? Para no tenernos, para reducir los riesgos de salud y prevenir la contaminación. Si nosotros nos comportáramos como animales, y lo dije en el grupo anterior, imagínense ustedes que nosotros no tuviéramos servicio higiénico, tuviéramos que excretar al aire libre, al final vamos a tener una contaminación elevada de los suelos, agua, el aire. Ese medio ambiente se ve afectado por ese tipo de contaminación. Por eso es indispensable que dentro de las casas hayan baños higiénicos. Y se le pide a las personas, si no tienen acceso a un baño higiénico por la situación económica, por lo menos debe tener una letrina en donde depositar esa excreta. Entonces nosotros no podemos compararlo con los animales. Si vivimos en la ciudad, debemos estar conectados a esa red de tubería en donde van todas esas aguas residuales a una gran planta de tratamiento de agua residual. Eso es lo ideal que debe tener cada ciudad, cada país. Pero sabemos de que no se cumple con esas normas. Hay países pobres, países en vía de desarrollo en donde ni alcanzan el nivel de tener agua potable. Países en el continente africano en donde las personas toman agua contaminada porque la supervivencia humana me indica a mí que el cuerpo necesita agua. Usted no va a tomar agua de mar, agua salada. Usted quiere agua dulce, agua potable. Entonces la supervivencia me indica a mí que tengo que tomar agua para poder sobrevivir. Pero estoy a tomar agua contaminada, estoy ingiriendo cualquier tipo de contaminante, ya sea químico, biológico. Cuando hablo de contaminante químico, puedo decir cualquier contaminante ya sea petróleo, cualquier elemento químico, cobre, hierro, que contamina el agua. O contaminante biológico puede ser cualquier bacteria o virus que afecte el organismo. Entonces, hay países que no alcanzan ese nivel de tener agua potable. Todavía en Panamá, si ustedes pueden ver en Panamá, la mayoría de las provincias o ciudades tienen agua potable, pero hay un número de la población que no tiene acceso al agua potable. Toman agua de los ríos, agua de las quebradas, y si esa quebrada está contaminada, ese río está contaminado, están ingiriendo entonces agua contaminada. Y peor todavía si el agua de los ríos, el agua de una quebrada está contaminada con excreta, el daño va a ser mucho peor. Nuestro organismo no va a resistir a esos tipos de bacterias que entran en nuestro cuerpo. Entonces, es indispensable el comportamiento higiénico de la población para reducir y minimizar el impacto de la contaminación en el medio ambiente. Ni se diga los residuos sólidos. ¿Cómo yo puedo manejar los residuos sólidos? Acuérdense que en las grandes ciudades pasa un camión de recolección de basura, se lleva esa basura para un vertedero. Acá en el campo, lo que sucede acá es que hay un manejo diferente de la basura. Como no pasa el camión, nosotros la quemamos, la podemos enterrar o podemos reutilizar la basura.
Ustedes en la ciudad dirán, pero bueno, yo estoy en la ciudad y a mí me pasan a recoger la basura 2 veces a la semana, yo me libro de esos problemas. Falso. Esa basura, ¿usted cree dónde va a parar? A un gran vertedero. ¿Ese vertedero dónde está? En tierra, no está en el aire, no está en otro planeta, está en tierra. Al final, este provoca un impacto negativo al medio ambiente en cualquier lugar donde se encuentre ese vertedero. Y si ese vertedero, al final, hay un afluente de aguas subterráneas, al final se va a contaminar esa agua subterránea, igual vamos a tomar agua contaminada. Entonces, todo esto es un sinnúmero del comportamiento humano. Yo como persona, yo puedo hacer muchas cosas para minimizar el impacto de los residuos sólidos. La contaminación es aquí donde viene la parte muy indispensable de la actividad humana. La contaminación provocada por la actividad humana ha logrado desaparecer la vida, extinción de las especies. Nosotros somos los culpables número uno de que muchas especies de animales y vegetales hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Así como convertir el agua, aire o alimentos tóxicos para el ser humano. Nosotros somos culpables también. Si contaminamos el agua, vamos a ingerir al final peces que están contaminados. Si contaminamos el agua, de los ríos, contaminamos el suelo, entonces vamos a tener alimentos contaminados. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por peces, crustáceos, así como enfermedades que se propagan a través del agua aire, son resultados de la contaminación. ¿Quién contamina? Nosotros. Entonces, nosotros vamos a consumir alimentos contaminados. Entonces, eso no lo vemos. Solamente estamos viendo en cómo yo puedo solucionar un problema que no importa si afecte a otros. Estamos solucionando problemas por el momento y al final usted no sabe que eso le va a llegar a usted mismo. No sé si ustedes han visto una publicidad muy buena que he visto en la televisión, en donde hay unas personas que tiran basura en la calle, no le importa, y cuando llega a la casa resulta que toda la basura está dentro de la casa. Eso es para indicarte a ti de lo que tú hagas, así mismo se va a revertir en ti. Tú puedes decir últimamente, yo voy a tirar la basura por allí, no me interesa, la alcantarilla, no me interesa, la basura se va por allí, el agua se la lleva. Pero ¿qué pasa? Que cuando llueve demasiado, el agua tapa la alcantarilla, del agua pone a pasar, para ningún lado viene, se te inunda toda la casa. De una vez vas a encontrar el culpable es el gobierno, cuando el culpable es usted mismo, por hacer cochino, porque poco me importa. Entonces, por eso que te indican esa publicidad, que son muy buenas, en donde a ti hago un análisis crítico de lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo estamos haciendo mal. Entonces, es bueno eso. Entonces, después cuando pasan los desastres y cosas, le echamos la culpa a todo el mundo, Raimundo, y cuando en realidad tú, como ser humano, tienes la culpa de lo que está pasando. ¿Usted qué cree? ¿Por qué está el cambio ambiental? ¿Por qué están los estudios del fenómeno? ¿Por qué ahora hay muchos los factores que afectan al medio ambiente? El fenómeno del niño, calentamiento global, efecto invernadero. ¿Quién es el culpable? El ser humano es el culpable. No es más nadie que sea el culpable. Entonces estamos ahorita mismo padeciendo los embates de esos factores porque muchos años atrás no han hecho nada para cambiar de cambiar el rumbo eh, del medio ambiente o la naturaleza. Vamos a hablar un poco de historia acerca del saneamiento ambiental. ¿Cómo surge? Antes, en la historia, nos indica a mí que en la ciudad de Roma, en Europa, en la Edad Media, la gente se vieron obligados a empezar a tener un sistema básico de saneamiento. ¿Y cuál era ese sistema de básico de saneamiento? Tener agua, bueno, que no era agua potable, pero tener acceso al agua de esas ciudades y cómo desechar las aguas que eran utilizadas por medio de los desagües, o sea, la eliminación de las aguas residuales de esa zona poblada. Entonces hacían pequeñas zanjas, como usted ve en la imagen ahí, zanja, que esa agua residual se iba por allí, al final no, o sea, sabían que se iban lejos de la ciudad, caía en un río o al mar, igual
ellos desechaban de un problema, pero al final no sabían de que estaban acarreando otro problema de contaminación. Y también tenían acceso al agua potable, perdón, al agua normal para el consumo humano por medio de una red. No sé si lo hacían con piedras, lo hacían así mismo normal el agua para que las ciudades tuvieran acceso a esa agua. Entonces ya se veía un poco de cómo esos elementos ya contenían un sistema de saneamiento. Imagínense en Panamá. Si esto estamos hablando de historia hace buena cantidad de años, 600, 700, 800 años atrás, nosotros todavía vivimos, en Panamá vivíamos en una de la historia, porque en Panamá, cuando para desechar las aguas residuales, todas iban al río Ugandía, al río Matanillo, que está ahí, que estaban totalmente contaminados, todas iban a parar al río. Entonces estábamos viviendo todavía en historia, no había un sistema de saneamiento actual. Ahora es que se buscó la manera de cómo sanear al río Guandía y provocar contaminación en la parte de Avenida Balboa. Entonces, se ha ubicado ahora una gran planta de tratamiento central en donde ahora sí se está recolectando todas las aguas residuales de esa ciudad de Panamá a una gran planta para tratarla y que esa agua al final no contamine al río. Cuando el agua se trata, ya el agua no contamina, ya el agua ha sido limpiada. Es cierto, no sirve para funcionamiento, no sirve para ingerirla de nuevo, pero sí se puede desechar y ya no es un agua contaminada. Entonces, a lo largo de la historia hemos aprendido de que tenemos que mantener limpia una ciudad, un ambiente donde tengamos nosotros acceso al agua potable, como también la eliminación de las aguas residuales. Pero ¿por qué surge esto? ¿Por qué las ciudades eh, vendió la idea de que había que tener un saneamiento ambiental? Porque hemos aprendido que si no tenemos un saneamiento ambiental adecuado, vamos a generar enfermedades y estas enfermedades en epidemias, epidemias en pandemias, y usted sabe que estamos expuestos a ello. En la Edad Media, en Europa y en Asia, se han provocado varias pandemias catastróficas. Y la más relevante de todas ellas fue la peste negra o la muerte negra o la peste bubónica. Ustedes pueden buscar en internet en los años de la Edad Media, 1347 a 1351. Esta pandemia acabó con la tercera, cuarta parte de la población de Europa. Murieron millones de personas. Yo creo que fueron alrededor de 40 o 50 millones de personas murieron a raíz de la peste negra. ¿Y qué era lo que pasaba? Porque como vivían en ese momento, la ciudad vivía en hacinamiento, en condiciones insalubres, había invasión de ratones. Y esas ratones, ellos ratones tenían unas pulgas y esas pulgas transmitían unas enfermedades, transmitían una bacteria, y esa bacteria fue la que mató a esas millones de personas. Las personas morían en la calle. Por eso decían la peste negra. Las personas sabían, empezaron a investigar, había investigaciones y no sabían qué era lo que provocaba la muerte de esas personas. La gente de antes pensaba en la media que era porque Dios había enviado limpiar el planeta o limpiar Europa en ese entonces. Entonces empezaron a creer de que era el Dios que había creado eso y no sabían de que la culpable era una pulga que era transmitida por los ratones. Como las personas vivían en condiciones insalubres, los ratones estaban por donde ellos querían. Entonces, ahí hemos aprendido de que había que cambiar la forma de cómo vivir y que había que sanear las ciudades. Entonces, después se dieron cuenta de que era una en ese entonces no sabían qué era la bacteria. Claro que no, porque no había invenciones, no había invención del microscopio y no sabían que las bacterias existían en ese entonces, pero la culpable eran las pulgas. Ahí sí podíamos ver que por la picada de las pulgas era que las personas se
enfermaba. Entonces empezaron a exterminar a los ratones y resulta que la enfermedad desapareció. Entonces ahí se dieron cuenta de que nosotros no debemos vivir en condiciones insalubres porque al final eso va a generar enfermedades y enfermedades en epidemias y epidemias en pandemias. Y estas, no escapamos de esto porque todavía hasta la fecha de hoy vivimos una pandemia. Claro que es un virus, pero igual es producto del manejo de ese tipo de virus en el ambiente. Es algo similar, es algo similar, por eso que se tiene que utilizar alcohol y el alcoholado porque es lo que mata, así que tenemos que vivir en unas condiciones más sanas todavía. Entonces, de ahí se aprendió, la sociedad aprendió de que había que cambiar la forma de vivir y que nosotros tenemos que mantener una condición social del medio ambiental limpia y no contaminada. El saneamiento del ambiente es fundamental, es de trascendencia en la salud de la población, fundamental. Las condiciones desfavorables del medio, sean físicas, químicas o biológicas, contribuyen al desarrollo de las enfermedades que se incrementa sobre todo en las comunidades más pobres. Por eso les decía a ustedes que el saneamiento del ambiente debe contribuir a mantener la salud de la población en condiciones favorables. Un buen saneamiento ambiente mantiene las condiciones favorables de la población. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un saneamiento ambiental óptimo? Entonces vamos a tener condiciones que contribuyan a que se incrementen enfermedades. ¿Y dónde ocurre esto? En las comunidades más pobres, en las ciudades más pobres, en los países más pobres. Por eso les decía que en África, uno de los países más no tienen acceso al agua potable, la gente bebe en agua contaminada. Mucho menos van a tener condiciones sanitarias de cómo desechar las aguas residuales, mucho menos. Así que peor todavía, están expuestos a contraer cualquier enfermedad. En el 2010 hubo un terremoto en Haití. Ustedes deben buscar, si no se acuerdan, un terremoto en Haití. Después ese terremoto contribuyó a una epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque la gente vivía en agua contaminada y contaminada con excreta. Entonces, como es un país pobre, donde las personas no tienen acceso, casi la mayor cantidad de la población no tiene acceso al agua potable y no tienen acceso a condiciones sanitarias, entonces se vieron expuestos a esto. ¿Y por qué? Porque las personas se quedaron en la calle, las personas quedaron en casas improvisadas y ellos hacían sus necesidades fisiológicas por ahí en la calle. Y eso generó al final una epidemia de cólera que también mató bastantes personas. Y la epidemia de cólera, la cólera es una enfermedad transmitida por un virus que se llama el Vibrio cholerae, que genera esta enfermedad. Y son enfermedades del sistema digestivo. Entonces, las condiciones desfavorables del medio contribuyen al desarrollo de las enfermedades. Por eso que en todos los países están apostando en limpiar la ciudad. En la ciudad, aquí en Panamá por lo menos, ustedes pueden ver en Santiago, donde también hay un proyecto grande sobre la eliminación de las aguas residuales. Están haciendo una gran planta que yo creo que ya la terminaron, en donde están vertiendo toda el agua residual allí. Al final el proceso es convertir esa agua residual en agua ya tratada, que puede ser vertida a un río y que no está contaminada. Ya hay, la tecnología permite eso, que todas esas aguas negras, el agua residual que se recoge se puede tratar y al final esa agua es vertida al río, un agua limpia, claro que no puede ser consumida, pero ya está limpia de cualquier tipo de contaminante, ya sea químico o biológico. Entonces, el saneamiento del ambiente consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente, tanto naturales como aportados por el hombre, en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso le decía que la sociedad
la sociedad, el comportamiento del ser humano es lo que me determina a mí tener un saneamiento ambiental óptimo, porque asimismo eh, el ambiente vamos a tenerlo un ambiente libre, un ambiente sano y saludable. Y es lo que queremos buscar con esto. Hay leyes en Panamá que sí, hay leyes que rigen acerca de saneamiento ambiental. Es más, hay un departamento de salud pública o del Ministerio de Salud en donde está dirigido solamente el saneamiento ambiental, porque lo que queremos es que las ciudades, las personas cumplan con los requisitos necesarios para mantener las condiciones óptimas del medio ambiente dentro de sus casas, dentro de la barriada, dentro de la ciudad entera, que tiene que cumplir, porque si no hay normas y no hay requisitos, entonces al final vamos, todo el mundo va a hacer lo que quiera y al final todo el mundo va a contaminar. Y el producto y todo lo que vayamos a hacer es el producto de lo que vamos a generar. Y por eso es que es bueno que ustedes conozcan que en nuestro país, estamos hablando en Panamá, qué lugares todavía no cumple con estas normas, ¿verdad? Y yo puedo decir, hay lugares en Panamá ahorita mismo que no se cumple con esa norma. Las personas tienen la basura en la calle, no le da igual. El agua residual va a la calle, y no le importa nada, viven por vivir. Hay lugares aquí en Panamá ahorita mismo que usted puede ir a ver y se dan cuenta que ahorita mismo la red de servicios higiénicos lo, de una vez lo conectan como si fueran agua por alcantarillas. O también las personas que viven cerca del mar, de la playa, no sé, las aguas residual van directamente al mar. O la agua, las mismas aguas de los servicios higiénicos van directamente al mar. ¿Ustedes creen que están haciendo? Están contaminando. Igual, ustedes pueden decir que no, porque el mar limpia todo. Eso es falso. El mar al final se limpia, pero no de esa forma. Usted entonces está siendo parte del problema, no parte de la solución. Y esas condiciones desfavorables del medio, al final van a los que van a incrementar todas las enfermedades que usted va a generar en la población y en sí mismo. Entonces, ese departamento de saneamiento ambiental es ahorita mismo el que tiene que velar de que las personas cumplan con esas normas. Lo mínimo que se requiere en una casa es que las personas tengan letrina. Lo mínimo en las áreas rurales, en donde depositar las excretas. Y esas letrinas debe mantenerlas en unas condiciones saludables, limpia, porque usted ve esa parte ahí, usted no puede estar, tiene que mantenerlo limpio con desinfectante, en un buen techo y todo lo demás, para que no venga otras plagas y se incremente el problema. Si es dentro de los servicios higiénicos, claro que eso tiene un tanque séptico y está cerrado, ahí no contamina nada. Entonces, esa norma se debe cumplir porque eso está dentro, eso lo rige la ley. Y nosotros como seres humanos debemos entender y basarnos en eso. Pero ¿a quién le compete el saneamiento ambiental? Dice que le compete a la sociedad y el Estado. En la actualidad, la salud ambiental se considera una ciencia ecológica, no biológica, ecológica. Viene de ecología. ¿Por qué ecología? Porque ecología es la ciencia que estudia el medio ambiente, que contempla diferentes temas como la psicología, cultura, epidemiología, ecotoxicología, sanidad ambiental, control ambiental, química, ingeniería ambiental, prestación de servicios de salud y administración hospitalaria. Mire todos esos temas que encierra lo que es la salud ambiental. Entonces, debemos tener, nosotros primero como ser humano debemos saber de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal o estamos haciendo mal. Bien, estamos actuando, ¿cómo estamos actuando en la sociedad? Debemos tener una cultura, pero ¿cultura de qué? Cultura de que si contaminamos, va a ser un mal para nosotros.
Si tiramos la basura, al final va a ser un problema que va a generar. Y todo esto depende de nosotros. Entonces, una gran parte de que nosotros tengamos un saneamiento ambiental es la responsabilidad es suya y también del Estado, que tiene que velar que las personas cumplan con esas normas. Al final lo que quiero tener es una salud ambiental y una salud ambiental que sea digna y que los servicios básicos yo tenga acceso a esos servicios básicos. Entonces ahí sí el Estado debe velar que esos servicios básicos yo los tenga, como el agua potable. Porque ahorita mismo hay una entidad que regula que las personas tengan acceso al agua potable. Entonces, esa es la entidad responsable. Igual también igual le dije que hay un departamento de saneamiento ambiental en donde tiene que velar que se cumplan las normas que existen hoy en las leyes panameñas, en donde yo tengo que, cómo debo comportarme en la sociedad. Bien, preguntas hasta aquí. No, profe, hasta el momento sí he entendido lo que está explicando. No, profe. Bien, Bien clarito. bien, No, vamos profe. a ver entonces el taller. Vamos a ver el taller número 1 para que ustedes pueden tomar captura ahí para que vayan adelantando. Yo de todas maneras lo voy a subir el lunes. Van a hacer un mapa conceptual sobre la historia del saneamiento ambiental. Van a investigar cuáles son las entidades que tienen que velar por el saneamiento ambiental en nuestro país y van a realizar un análisis si estas entidades gubernamentales están haciendo su trabajo. Mire lo profundo del tema. ¿Qué entidades tienen que velar por el saneamiento ambiental en Panamá? Y al final de lo que usted busque, de lo que usted investigó, entonces usted va a hacer un análisis. Si esas entidades gubernamentales que ustedes que regulan o que tienen que ver con el saneamiento ambiental en Panamá están haciendo su trabajo. Eso es lo más importante. Porque ya le dije, ya le he adelantado dos entidades que hay ahorita mismo que tienen que ver con el saneamiento ambiental en Panamá. Y eso al final, vamos a ver los trabajos de ustedes, a ver qué crítica tienen ustedes acerca de los programas y proyectos que existen hoy en día en Panamá para ver si en verdad se está cumpliendo o no con las normas que establece la ley. Acuérdense que la ley está, ya eso está escrito. Usted lo único que tiene es que cumplir. Por eso les decía que vean la importancia de esto de saneamiento ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la cultura de qué, la cultura de mantener limpio una ciudad. Nosotros lo que queremos es a veces contaminar y tirar basura por donde queramos, y las cosas no son así. Y póngase a ver, hagan un revisado en las paradas de Santiago y se dan cuenta que puede haber un tinaco de basura ahí y la gente tira basura por allá afuera. Le da igual. O sea, no tenemos esa cultura. No es como otros países. Usted va a otros países, usted va a Estados Unidos, lo está penalizado, usted va a Alemania, usted tira basura por ahí, donde lo vean tirando basura, usted lo agarran, tiene que pagar una multa y encima se lo llevan a limpiar un área donde está sucio para que aprenda la próxima. Aquí en Panamá no hacen eso, porque de repente las leyes están y nos aplican. Y es lo que buscamos es tratar de que las personas tengan conciencia, porque la conciencia es la parte psicológica, ya sería nosotros mismos si queremos cambiar o no. Si no queremos cambiar, seguimos viviendo como estamos y al final entonces no debemos quejarnos de lo que pase en nuestro país. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad, usted tiene la mayor cantidad de la responsabilidad de su alrededor donde usted vive, porque nosotros somos sociedad, nosotros vivimos único aquí, es más, y compartimos con un medio ambiente con las demás especies. Bien, entonces, como no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, a la misma hora. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto. Profe, antes que se vaya, disculpen, las tareas entonces, las 2 tareas serían para la próxima clase.
Sí, ya por lo menos ya el sábado esa tarea tiene que estar realizada en la plataforma. Ya, ok. Si yo la pongo el lunes, Y yo la pongo el o lunes, sea, hay 5 cada días. asignación de cada materia individual se tienen que entregar, no se puede Sí. entregar las dos. No, En no la- se puede entregar la misma porque las actividades son diferentes. ¿Vieron que las actividades son diferentes? Sí, Ya, profe, son bien diferentes. Muy O diferentes sea, porque hay son dos algunas materias. preguntas que son disque iguales, pero no todas son iguales. Acuérdense que en el módulo, yo sé que tienen el módulo, vuelvo y repito y voy a recalcar, las actividades que están en el módulo no son las mismas que yo pongo en la plataforma. Las que pongo en la plataforma son mías propias, yo las cambio, yo puedo cambiarlas, no necesariamente tengo que poner el módulo. Ahora, el que se va por los módulos, a desarrollar los módulos, no tiene que hacer una actividad en la plataforma. Así que son totalmente diferentes las dos actividades dentro de la plataforma. Cada materia con sus actividades. ¿Ya?